Bueno, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. De aquí se van, pues están ya conectándose nuestros compañeros de las diferentes parroquias e instituciones diocesanas. Hoy tenemos pues la oportunidad de tener una capacitación muy importante, dado pues a múltiples eventos que están pasando en la salud de nuestros compañeros de trabajo e incluyendo nuestros jefes, ¿sí? Acerca de los hábitos saludables que debemos tener pues en nuestra vida, principalmente para que no nos afecten nuestro trabajo. Bueno, dos cositas, por acá no veo, por acá que de pronto esté conectada, ¿sí? Pero nuestra asesora de casa, Karen, creo que no está conectada todavía, quiere que le regalemos 2, 3 minuticos, ¿sí? Para que ella nos dé una información, no se va a demorar, ¿listo? Y la siguiente información es que, bueno, ¿qué días hubo una capacitación? Yo lo expliqué muy bien, que era para locutores y sacerdotes, pues es una capacitación que también nos ofreció Sura. Bueno, algunas personas secretarias también se quisieron pues incluir también en la capacitación, eso está bien, no está mal, pero nuestras capacitaciones habituales son estas, las que son una vez al mes, los jueves, y ya está establecido el horario. Pues de pronto algunas personas me llamaron y me dijeron que por qué eran dos capacitaciones en la semana, pero una sí lo habíamos dicho ya varias veces, que era precisamente para los locutores y sacerdotes, pues que tenían, digamos, este riesgo mucho más alto, que era el riesgo de la voz, ¿sí? Y ya esta capacitación sí, pues incluye a todos nosotros porque hace parte del programa de capacitación anual que tenemos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, no veo a Karen, entonces tal vez al final le regalemos unos minuticos, 2, 3 minuticos a Karen. Entonces, ahí estaremos hablando con nuestra doctora. Hola, Miguel. Buenos días. ¿Ya Karen ya está conectada? Sí, sí, señor. Ay, qué pena, que no la he escuchado, no la escucho como bien. ¿Puedes hablar un poquito más duro, por favor? ¿Me escucha mejor? Eh, no sé si es mi micrófono, pero alguien, por favor, que nos pueda decir si Karen, si escuchan bien a Karen. Por favor, de pronto, Sofía, alguien que nos diga si escucha bien a Karen. Sí, se escucha bien. Karen, le damos unos minuticos para que por favor ofrezca la información que tiene para los afiliados a Cajazán, ¿no? Hola, sí, muy buenos días. Sí, señor, sí se Agradezco escucha este bien. espacio. Mi nombre es Karen Solano, yo soy la ejecutiva comercial que atiendo esta empresa. Aprovecho para compartirles mi contacto para quienes no lo tienen, ¿sí? El número es 304-551-0303. Si nos ayudan por el grupo a dejarlo ahí, les agradezco mucho. Bueno, el día de hoy me acompaña mi compañera Natalia. Ella es la encargada del Instituto Técnico de Cajazán acá en San Gil. Entonces la experta, nos va a hablar de estas formaciones, de estos cursos disponibles. ¿Ya estás ahí, Nata? Yo te veo conectada. Hola Karen, buenos días. Buenos Me- días. Sí, ah, inicien porque aquí está nuestra otra doctora esperándonos. Por favor, denos la información. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Natalia Hernández, soy la coordinadora del Instituto Técnico de Cajazán. Nosotros como Instituto Técnico pues ofrecemos formaciones técnicas laborales, ¿sí? En este momento tenemos la seguridad ocupacional, auxiliar contable y de tesorería y la asistente en recreación y turismo. También tenemos cursos cortos, ¿sí? Cursos cortos de 4 horas, de 8 horas, de 20 horas, ¿cierto? En varias modalidades, modalidades en belleza, modalidades en manualidades. En este momento se están manejando las manualidades navideñas. Entonces, esas son como las principales que nosotros tenemos, pero también nosotros manejamos capacitaciones en la parte administrativa, la parte contable,
cursos cortos que nos pueden servir para el área laboral, ¿sí? Eso es como tal lo que nosotros manejamos en el Instituto Técnico y las cuales les pueden servir mucho. Entonces, esa es como la razón social de nuestro instituto. También nosotros manejamos charlas laborales que les pueden servir mucho también para el ambiente laboral, como el trabajo en equipo y demás. Esa es como la información que tenía para darles del Instituto Técnico. Natalia, háblanos de horarios, de requisitos, así rápidamente, por favor. Bueno, los horarios nosotros los manejamos, los cursos cortos normalmente son los sábados, ¿sí? O entre semana de 6 a 8 de la noche. Normalmente un curso de 4 horas se maneja en 2 días, entre semana de 6 a 8 un día y el otro día de 6 a 8, 2 horas cada día. O los sábados se maneja todo el día para un curso de 8 horas, de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Y también se maneja, los técnicos laborales están manejando de lunes a viernes de 6 a 9 de la noche. Ese es el horario que tenemos en este momento. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos es tener mayor de 16 años, no tiene que ser exclusivamente afiliado a Cajazán, porque también manejamos tarifas para particulares. Las tarifas están altamente subsidiadas para categorías A y B, ¿sí? Un curso de 8 horas, de 4 horas, perdón, está en 8.800 categoría A y categoría B 15.600, ¿sí? A diferencia de la particular que está en 48.000. Entonces, esos es como los valores y los horarios que manejamos. Esto es como un ejemplo de precio, pero pues dependiendo del curso van los valores, ¿verdad, Natalia? Exactamente, sí. Dependiendo del curso, se van manejando los valores, pero estos son como los valores más bajos que tenemos. Y hay unos que son gratuitos, ¿no? Pues, Sí, señor. si Son son unos que se afiliados. manejan 100% subsidiados, sí, señor. Listo, muchas gracias. Recuerden, queridos estudiantes, es muy importante inscribirse porque la apertura del curso depende de la cobertura. Necesitamos ¿cuántas personas, Nata, para cada curso? Bueno, sí, nosotros sacamos una convocatoria y se tiene que tener un mínimo de 12 a 15 personas inscritas para poder aperturar el curso. Entonces solo lo podemos sacar si nos inscribimos. Los invitamos a que realicen su inscripción, a que se puedan comunicar conmigo, con Natalia, para los que estén interesados. Mi número de contacto para que lo tengan ahí es 300-895. Espérame, 300, 895, 15 15, 73. 73. Listo. No sé si tienen alguna consulta o por poco tiempo lo dejamos con los teléfonos para que las puedan despejar ahí. Sí, yo creo que sí, lo dejamos ahí, solo que muy importante para todos los compañeros que están afiliados a Cajazán, bueno, también ahí nos hablaban de particulares, que hay estos cursos que se están ofreciendo, hay unos que son virtuales, otros que son presenciales, y pues por ser afiliados pues tienen una forma, digamos, de acceder mucho más económica, ¿sí? Entonces sí sería bueno que yo ya, los que me compartieron, se los compartí al grupo del WhatsApp, y si no, pues con Natalia o con Karen, que son nuestras asesoras, pues ellas nos pueden dar más información. ¿Listo? Bueno, entonces muchas gracias a Karen. Gracias por el espacio. Que tengan buen día. Hasta Muchas luego. gracias Karen. Muchas gracias Natalia por su atención. Bueno, ahora sí, entonces ya que nuestras compañeras de casa nos dieron esa información, pues le damos la bienvenida a la doctora Ana Cristina, que nos tiene hoy la capacitación sobre hábitos de vida saludable. Doctora, buenos días. Buenos días para todos, ¿cómo están? Muchas gracias. Voy a dar inicio entonces a la presentación que tenemos programado para hoy. Voy a compartirles una presentación, voy a compartir pantalla y al finalizar vamos a despejar de pronto algunas dudas y adicional a eso vamos a revisar un pequeño video sobre prevención de riesgo cardiovascular. No. Bueno.
Listo. Entonces, bueno, hablamos de la capacitación, obviamente, pues va muy enfocada a hábitos y estilos de vida saludables, pero entendiendo que este tema pues apunta directamente a la prevención de patologías que se puedan generar y afectar directamente todo lo que es cardiovascular, el sistema cardiovascular y directamente en el corazón. Por eso es tan importante que tratemos como de relacionar estos dos términos, estos dos temas, para que así pues el beneficio a nivel personal sea mucho mayor. Y adicional a eso, que pues también hay de pronto altos índices de patologías cardiovasculares que pueden estarse presentando actualmente también en el área en donde ustedes se desempeñan, en la empresa, y pues es importante que cada uno identifique cuáles son de pronto esos síntomas, esas alteraciones que pueden estar generando en ustedes alguna patología y adicional a eso, tratar de implementar todas estas medidas de prevención. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el sistema cardiovascular, los factores de riesgo, la prevención y por supuesto pues los hábitos y estilos de vida saludables que necesitamos para evitar o prevenir este tipo de alteraciones. Inicialmente, pues quiero contarles que el incremento de este riesgo o estas enfermedades cardiovasculares, pues se ha dado a raíz de hábitos y costumbres inadecuadas que el ser humano adquiere, ¿sí? Estos hábitos son conductas que se establecen después de un tiempo de estarlas ejecutando y que pues obviamente van a tener algunos efectos en la salud. Algunos de esos hábitos que no son saludables para el cuerpo incluyen la alimentación, de pronto con excesos en grasas, sal y azúcares, el ser sedentario y hábitos también como fumar o tomar o beber, tomar bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas. Adicional a eso, pues estos hábitos pues van a incrementar también la aparición de ciertas alteraciones a nivel de la presión arterial, por ejemplo, los vasos sanguíneos, el corazón directamente, en donde su función pues se va a ver deteriorada y puede muy probablemente a largo plazo o también a corto plazo, si estos hábitos están demasiado presentes o están en exceso en nuestra vida, pueden ocasionar hasta un infarto agudo del miocardio. ¿Listo? La enfermedad cardiovascular constituye la primera causa de morbilidad y mortalidad en países como, por ejemplo, Estados Unidos. Conocemos de pronto o tenemos conocimiento de que Estados Unidos es un país en donde los índices de obesidad también son altos, en donde para la gente es muy común desayunar un perro caliente, una hamburguesa, algo súper rápido de preparar. Entre más tiempo las comidas las podemos conseguir mucho más fácil, ¿sí? Las venden ya preparadas con productos que de pronto hacen que esa comida se mantenga en el tiempo y que sabemos pues que obviamente eso no va a ser para nada saludable para nosotros. Este diagnóstico de infarto agudo del miocardio pues requiere obviamente un tratamiento bastante costoso. Estos tratamientos apuntan a la causa directamente que haya ocasionado el infarto. Hay infartos que pueden presentarse y no producir ningún efecto o no tener ninguna consecuencia en el cuerpo de la persona, pero pues también hay infartos mortales, ¿cierto? Que pueden llevar a la persona a la muerte. Entonces, por eso es tan importante que empecemos a concientizarnos de que debemos hacer un cambio en los estilos de vida y en los hábitos que estamos teniendo normalmente o diariamente. El sistema cardiovascular, entonces, está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos, ¿sí? El corazón sabemos que es un músculo que se encarga de bombear la sangre a todas las partes del cuerpo. Está ubicado en el tórax, al lado izquierdo, está recubierto por una membrana que se conoce como miocardio. Este órgano pues también se encuentra dividido en 4 partes. Esas partecitas son como cavidades por donde se almacena la sangre y va saliendo por las arterias o las venas
pulmonares hacia otras partes del cuerpo. Estas cavidades se comunican entre sí y también pueden presentar en algún momento, bien sea por alteraciones congénitas, o por alteraciones adquiridas, como por ejemplo la acumulación de grasa, y donde estas placas se van a pegar a las arterias o a esas cavidades. ¿Listo? Entonces, importante que conozcamos el funcionamiento también del corazón. Adicional a esto, pues el corazón su función se va a medir por varias cosas. Una de esas es la presión arterial, que es la fuerza con la que la sangre sale del corazón hacia otras partes del cuerpo. Obviamente, para poder llegar a todas esas partes distales, como los pies, los brazos, pues se necesita cierta fuerza, ¿cierto? Entonces, vamos a partir de que la presión arterial en reposo va a ser una presión más o menos de 120 a 80 milímetros de mercurio en un estado normal, en una persona que no tiene ninguna alteración, ninguna condición patológica. La presión arterial puede variar dependiendo de la actividad que esté realizando. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio físico, cuando nos movemos, o comemos de pronto algo muy salado o en exceso, pues esto puede alterar la presión arterial. Algunos estados de salud, algunos estados emocionales o condiciones climáticas también pueden influir directamente en la presión arterial. Adicional a eso, pues a medida en que nosotros crecemos o nos vamos haciendo un poco más viejitos, por decirlo de alguna manera, pues esta tensión arterial normalmente se va aumentando. Y en los hombres es mucho más probable que se desarrolle una presión arterial alta que en las mujeres. Sin embargo, en las mujeres, cuando hay procesos de gestación, o sea, el embarazo, esta presión arterial también puede verse afectada. Entonces, ¿qué factores de riesgo se pueden presentar para que se presente una enfermedad, para que se genere, una enfermedad de origen cardiovascular? Entonces, tenemos unos factores que nosotros podemos modificar, que nosotros podemos controlar, pero hay otros factores que no. Y en esos factores que no podemos modificar, ¿cuáles se encuentran? Por ejemplo, la edad, el género, condiciones o patologías congénitas, ¿sí? Herencia, factores hereditarios, pero lo que sí podemos controlar son esos factores como por ejemplo la alimentación, el sedentarismo, que son esos hábitos que normalmente estamos acostumbrados a tener y que pueden incidir directamente en nuestro cuerpo. Esos factores de riesgo pues van muy ligados también a ciertas patologías, ¿sí? Que también se pueden controlar, como por ejemplo la hipertensión arterial, el colesterol alto, la diabetes, la obesidad, el sobrepeso, el tabaquismo, el sedentarismo, la herencia, el sexo y la edad, pues son factores que no podríamos controlar. ¿Qué otros factores se pueden presentar que me ayudan a estar más en riesgo de lo normal para que este tipo de condiciones se presenten? El estrés, factores hormonales, los anticonceptivos, se ha estudiado y se ha encontrado que en algunos casos puede generar un riesgo mayor. El alcohol, ¿cierto? Son factores que me pueden ayudar a que esta patología se presente. No sé si tienen dudas o preguntas hasta ahí. Bueno. Si hay al caso, perdón, qué pena, si al caso hay alguna duda, pues los compañeros saben que pueden abrir su micrófono y hacer las preguntas. Exactamente. Otros factores como por ejemplo, bueno, como les decía, hábitos, como por ejemplo la alimentación, todo eso se puede controlar y mejorar y puede obviamente traer mucho más beneficios a nivel cardiovascular. Entonces, ¿cómo nosotros podemos prevenir estos factores? Pues ajustando principalmente lo que podemos controlar, que son los hábitos o estilos de vida que nosotros estamos implementando diariamente. Entonces, si somos de los que fumamos, dejar de fumar.
Si somos de los que normalmente nos gusta tomar alcohol, disminuir ese consumo o evitarlo, ¿cierto? Importante, súper importante que tengamos un hábito o una alimentación saludable o una alimentación consciente, ¿sí? Que nos ayude a regular ese proceso a nivel sanguíneo, que nos ayude a controlar el peso, ¿sí? Porque la obesidad, acuérdense que es un factor de riesgo que nos predispone a riesgo cardiovascular. Disminuir el consumo de sal, de grasas, de azúcares procesados especialmente, añadidos, aumentar el consumo de fibras, practicar ejercicio físico, evitar el estrés, el mal genio, las preocupaciones, las angustias y por lo menos acudir a una cita médica 2 veces al año con el fin de controlar y determinar en qué nivel o en qué rango está su presión arterial especialmente, ¿sí? Entonces vamos a hablar de esos hábitos que nos ayudan pues a prevenir este tipo de alteraciones. Hábito, entonces, como les decía inicialmente, son conductas que el ser humano adquiere o asume como propias en su vida cotidiana y que inciden directamente y positivamente en el bienestar de la persona. ¿En qué tipo de bienestar? En el bienestar físico, es decir, en que yo me sienta bien, en que no me duela algo, en que no me enferme, pero también incide a nivel mental y social. ¿Cuáles son esos hábitos? Hacer ejercicio en forma regular, que me ayuda o es un complemento para que yo mejore mi metabolismo y controle especialmente mi peso. No fumar, evitar bebidas alcohólicas, como les decía anteriormente, consumir una dieta equilibrada o saludable y tener descansos adecuados. Como alimentación sana, nosotros ¿qué podemos decir? Es aquella alimentación que nos provee de los nutrientes minerales necesarios para el adecuado funcionamiento del cuerpo, ¿sí? Cuando usted se sale de este tipo de alimentación es cuando empiezan los excesos, cuando empieza a acumularse la grasa, cuando empieza a inflamarse el cuerpo, cuando empieza a doler una cosa, a doler la otra y a aparecer ciertas alteraciones a nivel cardiovascular. ¿Sí? Entonces, importante que sepamos, alimentación sana, sinónimo de alimentarnos adecuadamente con el fin de que nuestro cuerpo funcione de manera correcta. ¿Cómo es una dieta sana, una alimentación sana? Entonces, primero es importante que ustedes tengan claro que el cuerpo necesita diariamente unos niveles de nutrientes, de minerales, de vitaminas que me generen en mi cuerpo, primero, la energía necesaria para el esfuerzo físico, las actividades que voy a realizar en el día, y segundo, que me ayude con los procesos de formación, ¿sí? Y los procesos metabólicos. En ese orden de ideas, entonces, pues el ser humano está acostumbrado a desayunar, almorzar y comer. ¿Qué pasa cuando nosotros de pronto no tenemos la precaución necesaria y se nos facilita, por ejemplo, no desayunar, almorzamos por allá a las 3 de la tarde, la cena la dejamos por allá en la noche, cuando volvemos a la casa, 8, 9 de la mañana? ¿Qué pasa en ese caso? Que vamos a empezar a tener unos picos de insulina, es decir, vamos a tener unos picos de ansiedad o de hambre, y esos picos se nos va a facilitar saciarlos o, digamos, controlarlos con cualquier cosa que nos llevemos a la boca, con un bocadillo, con una fruta, que no está mal comer fruta, pero si usted no le da más a su cuerpo sino una fruta, pues entonces obviamente va a haber un desequilibrio. Por eso es tan importante que tengamos un orden. Si bien a mí no me gusta desayunar, almorzar, porque como les digo es una costumbre, ¿sí? Si yo trato de que así sean 2 comidas, ¿sí? Que yo tenga al día,
y en esas comidas yo cumpla con los requerimientos nutritivos y energéticos, no hay problema. Pero si yo ni siquiera tengo unas 2 comidas completas con el requerimiento nutricional que necesito, pues obviamente mi cuerpo va a empezar a enfermarse, ¿sí? ¿Alguien levantó la manita? Dígame. Bueno, si no continuamos, perdón. Listo. Entonces, cuando nosotros nos pasamos de ese tipo de, nos pasamos por encima de ese tipo de cosas, pues el cuerpo empieza a enfermarse, a inflamarse por dentro, no tenemos energía necesaria, nos sentimos cansados, se nos dificulta realizar las actividades diarias. Entonces, como les digo, es importante que suplamos el cuerpo con todos estos requerimientos. Cuando hablamos de desayuno, pues hablamos de un desayuno. Es más, cuando hablamos de esos 3 platos fuertes que son el desayuno, el almuerzo y la comida, se recomienda que esos 3 platos contengan todos los nutrientes que yo necesito. ¿Qué son todos esos nutrientes o de dónde los obtenemos? De los alimentos que nosotros preparamos o que adquirimos comprándolos en otra parte. Esos platos que deben tener todos los alimentos, todos los tipos de alimentos. ¿Cuáles son los tipos de alimentos? La proteína, los carbohidratos, las verduras o vegetales, la fruta. ¿Por qué? Porque todos los alimentos tienen una función específica en mi cuerpo, ¿sí? Entonces, que lo ideal sería que, por ejemplo, para un desayuno, incluya proteína, incluya si a esa proteína le puedo añadir vegetales, perfecto, incluya una fibra para que me ayude a sintetizar o metabolizar, incluya grasas saludables como por ejemplo el aguacate. Para un almuerzo, que en mi caso normalmente yo lo veo como un plato mucho más organizado, mucho más fuerte que el desayuno, el 50% de mi plato debe tener vegetales y verduras. El 30% debe ser la proteína y el otro 20% yo lo puedo distribuir entre el carbohidrato y los cereales, o los granos, perdón, o leguminosas. ¿Sí? Entonces, cada alimento tiene un aporte significativo en mi cuerpo. Indispensable que esta alimentación pues la acompañemos principalmente con agua, no con jugos, no con gaseosas, no con limonada con panela, no. Agua pura. ¿Por qué es tan importante? Porque el agua es el principal componente del cuerpo humano. ¿Sí? Pero nosotros, mediante ciertos procesos que realiza el organismo, como la orina, el sudor y demás, pues esa agua se va acabando y ahí es cuando empieza la deshidratación del cuerpo. Por lo tanto, debemos todo el tiempo estar hidratándonos, ¿sí? Hidratándonos porque todas las funciones del cuerpo necesitan del agua. ¿Sí? Los procesos metabólicos intestinales necesitan del agua para poder trabajar. ¿Cuánto se recomienda de agua al día? Mínimo 2 litros de agua al día. Entonces, ¿de qué alimentos podemos hablar que tengan un contenido nutricional rico en fibra, en proteína, en grasa saludable, en otras cosas? Entonces, podemos hablar de alimentos que nos ayudan en el proceso de formación o formadores, como les decía hace un momento. Esos alimentos son los que conocemos como proteína, ¿sí? Esos alimentos nos van a ayudar con el crecimiento y el mantenimiento de nuestro cuerpo, como por ejemplo los músculos, las vísceras, los huesos, y los encontramos de origen vegetal, como el pollo, la carne, el pescado, animal, o los podemos encontrar en algunas legumbres como las lentejas, que tienen también proteína y demás. Algunos frutos secos, como por ejemplo las semillas de chía, y otras también tienen un poquito, y los lácteos, que también tienen un porcentaje de proteína.
Alimentos energéticos, entonces son esos alimentos que nosotros necesitamos ¿para qué? Para tener energía en el día, para que nuestro cuerpo funcione y tenga el combustible necesario para todas las actividades diarias, ¿sí? ¿Cuáles son esos alimentos? Los carbohidratos y las grasas. Grasas obviamente saludables, ¿sí? Grasas que se adquieren del mismo, de la misma proteína o de, por ejemplo, el aguacate, ¿sí? Y los carbohidratos como, por ejemplo, el maduro, el plátano, la yuca, la papa y demás. ¿Listo? El arroz o cereales también que tienen carbohidratos. Alimentos reguladores, entonces son esos alimentos que facilitan los procesos de metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es esa síntesis o ese proceso por el cual pasan los alimentos y nos ayudan a eliminar toxinas del cuerpo. Esos alimentos entonces están muy relacionados con lo que son las frutas y los vegetales. Todos los tipos de vegetales, todas las frutas. Con respecto a la fruta que se recomienda, que no se combine una con otra porque se aumenta el porcentaje de azúcar en el cuerpo. Adicional a eso, la fruta tampoco debería procesarse, es decir, licuarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí lo que hacemos es multiplicar esas partículas de fruta que ya tiene ese alimento. ¿Listo? No sé si tengan preguntas hasta acá con el tema de la alimentación. Es importante. Sí. El caldo de huevo nos hace daño desayunar. No, el caldo de huevo, bueno, yo soy de las personas que piensa que todo en exceso es malo. Si yo todos los días tomo caldo, todos los días como sopa, pues realmente qué porcentaje nutricional le estoy aportando a mi cuerpo, ¿sí? Sin embargo, no está mal porque el caldo pues tiene su proteína que es el huevo, ¿cierto? Y necesitamos también ese tipo de calorías de vez en cuando. Entonces no está mal, sin embargo es importante que seamos conscientes de que el plato o el desayuno o ese plato fuerte pues debe contener más cosas, ¿sí? Entonces a eso no comernos solamente con el caldo de un huevo, sino por lo menos 2 huevos que tengan una cantidad de proteína grande. ¿Señor? No, en algunos casos pues por las actividades que tienen algunos de nuestros sacerdotes o trabajadores, pues ellos tienen que dirigirse a unas veredas, pues hacer su labor. Pues la gente muy amablemente les ofrece pues alimentos, ¿sí? Pero Sí. obviamente pues son los alimentos que ofrece la comunidad. Sin embargo, pues digamos así, nutricionalmente puede ser que son muy en exceso y eso es lo que a veces le ha hecho, o no son tan bien cocinados, elaborados, y pues algunos se nos han enfermado, ¿sí? O sea, entonces, no pasa en todos los casos, pero sí ha pasado, ¿sí? Porque pues en esas veredas, pues la gente de pronto no tiene los cuidados que se tienen en la casa y muchos funcionarios se nos han enfermado. Ok, sí. Es importante también que recordemos que todas estas patologías de origen de pronto cardiovascular o patologías por desórdenes alimenticios como la diabetes, el colesterol, pues no aparecen de la nada. O sea, si yo hoy me excedo en azúcar, no me va a dar diabetes al otro día. La diabetes va a dar, o este tipo de patologías van a dar por una acumulación en el cuerpo de varios tiempos de exposición a ese producto, a ese alimento. Entonces, no es tarde para cuidarnos, pero sí es importante que sepan que todo lo que nosotros hemos comido durante mucho tiempo sí puede ser un antecedente predisponente para estas patologías. Entonces, si nosotros hace
5 años venimos con la misma alimentación, 10 años desde muy jóvenes con la misma alimentación, con los mismos excesos, es muy probable que si yo no hago un pare, que si yo no hago un ajuste en esa alimentación, pues mi cuerpo vaya a desarrollar este tipo de alteraciones, ¿sí? Es decir, que para cualquier alteración, lesión en el cuerpo que se pueda generar, yo debo estar predispuesto a tener un tiempo de exposición a ese producto, a ese alimento, a ese riesgo. Entonces, eso es importante que lo recuerden, pero que sin embargo también piensen en que entre más nos demoremos en hacer el ajuste, pues va a ser mucho más riesgoso para nuestra salud. Y lo otro, doctora, es que tenemos, pues, precisamente también por las actividades que tenemos a nivel general, pues algunos funcionarios, algunos trabajadores, pues no comen o no cenan o sí, no se alimentan, mejor dicho, se alimentan a deshoras. O sea, no es a la misma hora todos los días, sí, por actividades que se presentan extras muchas veces. Entonces, ¿usted qué piensa de eso? O sea, ¿es también dañoso? O sea, Sí, claro, como les decía hace un momento, a nosotros se nos facilita normalmente no desayunar, no almorzar o almorzar súper tarde, 3 de la tarde, y comer por allá a las 9 de la noche. No, es importante que pues haya un orden. Ya estamos como acostumbrados a esos 3 platos, entonces es importante que mi primer plato del día pues contenga todos estos nutrientes y me generen a mí la energía que necesito para trabajar, para realizar mis actividades cualquiera que sean. Adicional a eso, que la cena especialmente no sobrepase el horario de las 6 o 7 de la noche. ¿Por qué? Porque yo necesito como mínimo 2 horas para que el cuerpo metabolice los alimentos. Si yo como tarde, es muy probablemente que durante la noche yo no vaya a dormir bien, me levante con un cansancio en el cuerpo como si no hubiera descansado, dormido. Adicional a eso, que el proceso metabólico pues no va a ser el mismo porque mi cuerpo está acostado, ¿sí? Se requiere de que esté en movimiento. Entonces, eso hace que las toxinas se acumulen mucho más fácil en los tejidos y en el cuerpo. Y al acumularse, ¿qué pasa? Se produce inflamación y la inflamación interna es lo que genera las enfermedades, como por ejemplo la fibromialgia, la artrosis, la artritis, la diabetes, porque el azúcar también se puede acumular, porque el colesterol se acumula, porque todo lo demás se acumula. Entonces, claro que sí es importante pues tener un orden en ese proceso de alimentación y especialmente que nuestra base de la alimentación sea todos los grupos de alimentos y que eliminemos definitivamente los fritos, los azúcares, el exceso de sal. No está mal comer sal, pero pues no excedernos. Eliminar también las bebidas azucaradas como las gaseosas, los jugos, ¿sí? Optar siempre por comer la pulpa o la fruta entera o tomar agua, abundante agua. Listo. Entonces, otro de los hábitos que nosotros debemos empezar a darle prioridad es al ejercicio físico. El ejercicio físico es un complemento a todo este proceso nutricional y a todo este proceso del cuerpo, ¿sí? Es un complemento, pero igual debe ser una prioridad. Es decir, que para mí realizar ejercicio físico debe estar dentro de mi actividad diaria. El ejercicio físico me ayuda a mejorar habilidades como la flexibilidad, como la fuerza muscular. El ejercicio físico me ayuda a mejorar procesos metabólicos, procesos cardiorrespiratorios, me ayuda a mejorar la circulación, me ayuda con muchas cosas o muchos procesos sistémicos, me ayuda a disminuir el riesgo de que se presenten alteraciones o enfermedades de origen cardiovascular. Conozco personas que solamente haciendo ejercicio físico han logrado reducir los niveles de azúcar en el cuerpo, solamente con hacer ejercicio. Todos los días, media hora por lo menos diaria, es importante activarnos y hacer ejercicio. Entonces, para que se den cuenta de realmente el nivel de riesgo en el que estamos, porque si aparte de que no comemos bien, no hacemos ejercicio,
pues cómo el cuerpo va a funcionar. O sea, cómo le vamos a pedir al cuerpo que no se inflame, que no duela, que me dé la energía necesaria si yo no le estoy aportando nada, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a darle prioridad a estas cosas, el cuerpo empieza a funcionar mejor. Y no solo físicamente, sino mentalmente, como les decía. ¿Listo? El ejercicio no se debe confundir con el yo me voy a pie hasta al trabajo, yo me devuelvo a pie. Es que a mí me toca muy duro en el día del trabajo porque me toca subir y bajar gradas y me toca ir y venir y correr para allá y para acá. No, eso es una actividad rutinaria a la que el cuerpo está acostumbrado. Yo debo estimular la frecuencia cardíaca, yo debo estimular todas las habilidades de mi cuerpo. De lo contrario, no voy a tener ningún beneficio, ¿sí? Los descansos, que son otro de los hábitos que nosotros no les damos la importancia para nada, y es primero un descanso adecuado en el día, que hace referencia a todo lo que es higiene del sueño y prevención de la fatiga. Entonces, ¿qué es un descanso adecuado? Que yo logre en la noche especialmente dormir el mínimo de horas que mi cuerpo necesita para recuperar, para reparar eso que yo perdí o por lo cual yo me esforcé en el día. Eso que me generó cansancio, eso que me generó desgaste energético. ¿Y cuántas horas se supone que en la edad en la que estamos, que es una edad productiva, deberíamos estar durmiendo? Por lo menos de 7 a 8 horas diarias. ¿Sí? Entonces, importante que esto también sea una prioridad y que adicional al sueño, tengamos como prioridad realizar pausas o descansos en la jornada laboral. Descansos que también me permitan reparar y que me permitan estimular como la activación del cuerpo para continuar con mi labor. Pero si yo estoy sentado todo el día frente a un computador, no me levanto, a veces se nos olvida hasta ir al baño a hacer chichi, pues, ¿qué puedo esperar yo de mi cuerpo? Que me duelan los brazos cuando lo voy a cambiar tan solo un bombillo. Que me dé cistitis porque ni siquiera voy a ir al baño a orinar. Que me canse más seguido subiendo un piso, las gradas, ¿sí? Entonces, es importante que incluyamos dentro de esta jornada laboral tiempos de descanso. Esos descansos no se demoran más de 10 minutos haciendo un descanso. Ese descanso se le conoce como pausa activa en la jornada laboral. Debe incluir ejercicios de flexibilización muscular o debe incluir ejercicios que me permitan mover mi cuerpo y mis articulaciones. ¿Por qué? Porque es que a veces me dicen, no, es que yo me levanto y tomo café, y yo me levanto y voy y me como algo, hablo con la vecina, con el compañero, y ya me estoy parando y estoy haciendo. No, esa es una pausa inactiva, pero una pausa activa es la que realmente me va a beneficiar a mí. ¿Sí? Entonces, como les decía, en este hábito es importante dos cosas: el sueño durante el día completamente y, esto se me corrió acá, y los descansos en la jornada de trabajo o la parte laboral, ¿sí? Eso es lo importante en esta parte. Para yo lograr tener una buena higiene del sueño, ¿qué necesito? Como les decía en la parte de la alimentación, que mi cuerpo por lo menos coma 2 horas antes de irme a dormir, que ese sueño no se vea afectado o alterado, o ese descanso, porque mi cuerpo, en vez de estar concentrándose en el sueño y en el dormir, pues está concentrándose en metabolizar esa hamburguesa que me comí antes de dormir, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, para eso necesito tener higiene y hábitos y rutina del sueño. Necesito adecuar mi sitio de descanso, mi habitación. Necesito tener un horario fijo, es decir, yo me acuesto a las 8 de la noche, apago televisión, apago celular y me voy a dormir. Me baño antes de irme a dormir, hago una rutina, hago un estiramiento y me acuesto. Eso es prepararme
para dormir, eso es prepararme para tener un descanso y un sueño reparador, ¿sí? Tratar de dejar la mente en blanco, tratar de dejar los problemas, las preocupaciones a un lado, para que mi mente pues no se vayan a presentar todas esas imágenes durante el sueño, porque a veces dormimos pero no descansamos, dormimos pero no reparamos y nos levantamos igual como nos acostamos. ¿Listo? También tratar de antes de irnos a dormir, si vamos a hacer ejercicio, que sea 2 horas antes igualmente. No estar expuestos a pantallas 2 horas antes de irnos a dormir mínimo. ¿Sí? Garantizar también que yo me acueste en una cama cómoda, en una almohada que me permita tener una buena postura durante el sueño y el descanso. ¿En qué me ayuda esto? En que yo al otro día no me levante con cansancio, con fatiga, y que pueda rendir lo que necesito rendir, ¿cierto? Porque todos necesitamos trabajar, todos necesitamos hacer las actividades del día y qué mejor que hacerlo en la mejor disposición, con una energía adecuada, que yo me pueda mover fácilmente. Se dice que la fatiga en el trabajo se genera cuando nosotros no tenemos un sueño reparador en la noche anterior. Eso me afecta la concentración, mi capacidad para manejar el estrés, me afecta mi capacidad de escuchar a los demás, mi capacidad para relacionarme con otros y resolver problemas y tomar decisiones. O sea, está comprobado que la fatiga influye directamente en estas cosas. ¿Sí? Aumenta la dificultad para concentrarme y manejar el estrés. En cambio, dormir bien me facilita que todas esas funciones de mi cuerpo se den de la mejor manera, me ayuda a mejorar el rendimiento físico, mejora mis estados de ánimo, me ayuda a evitar la obesidad también, se supone, porque bueno, voy a tener de pronto un poco más de tranquilidad y descanso y pues eso va a permitir que yo esté mucho más activo o dispuesto a realizar ejercicio físico. Y pues esta era toda la información, chicos, que traía para hoy. No sé si tienen dudas y preguntas mientras les voy colocando un pequeño videito. Oscar Mauricio, si quiere, abra su micrófono y nos comenta. Hola, muy buenos días. Buenos días. Doctora, muy buenos días para todos los asistentes. Me gustaría, tengo varias dudas, pero si quieren, después del video, pues nos da ese espacio de preguntas. No, doctora. Si quieren la podemos resolver de una vez, no hay problema. Pues, doctora, lo que pasa es que a raíz de más de 12 problemas de salud que yo tuve, y hace aproximadamente 15 años, este tema precisamente, el tema de la salud, de la alimentación y todo lo que usted acaba de hablar, ha sido para mi vida algo muy importante. Entonces, desde ese momento empecé a prestarle mucho más atención a este tema. ¿Qué es lo que yo estoy implementando? Digamos, hay cosas que realmente uno definitivamente no debe hacer si uno está enfermo o presenta sintomatología o definitivamente está enfermo y quiere sanar, ¿no? Y quiere sanar, porque una cosa es estar enfermo y uno simplemente acostumbrarse a llevar ese tipo de vida ya de enfermedad, como dicen muchos médicos, y con todo el respeto de la medicina, le dicen a uno después de que le detectan una enfermedad, que era lo que sucedía en mi caso, eso no tiene cura. Un ejemplo, yo sufrí de rinitis alérgica, problemas autoinmunes. Iba donde el alergólogo, especialista, médico general y me decía, eso no tiene cura, tiene que acostumbrarse a vivir con ella y tiene que simplemente seguir las recomendaciones. Entonces, a raíz de ese proceso en el cual yo entré, de concientizarme de todo lo que me había enfermado durante más de 20 años, dejar de consumir esos productos,
el tema de lo que usted dice, el ejercicio, el deporte, una vida mucho más tranquila, cero estrés, o por lo menos saber manejar esos niveles de estrés, me ayudó muchísimo. Entonces, un ejemplo, yo llevo casi un año, ya voy a completar el año que dejé de consumir carbohidratos o hidratos de carbono. Un ejemplo, papa, yuca, arroz, plátano, ¿qué más? Harinas refinadas, pan, ¿sí? Dejé de consumirlo en mi diario vivir como yo lo hacía antes. ¿Y por qué lo hace? ¿Y por qué lo hago? Porque simplemente me di cuenta de que no, de que el aporte nutricional es mínimo para mi organismo y el carbohidrato lo puedo conseguir en las verduras, en las legumbres, en verduras, en ensaladas, y en la proteína. Entonces, digamos, antes de hacerlo, pues obviamente yo sigo desde hace varios años a varios especialistas en medicina, en este tipo de recomendaciones, de estilo de vida, pues como le quieran llamar, ¿no? Entonces, confluyen todos, casi que confluyen todos en eso que usted acaba de decir, pero el tema, por ejemplo, de los carbohidratos, por ejemplo, los aceites vegetales. El aceite vegetal, el único aceite vegetal que yo consumo es un aceite de coco para fritar, un aceite de extra virgen de oliva para ensaladas y un aceite de pronto de aguacate. Sí, de pronto, Sí, ok. que es mucho más costoso y obviamente Pues está pero muy bueno su aporte, pero bueno, yo soy de las personas que piensa que todo en exceso es malo. Yo pienso que hay que también controlar, ¿sí?, el consumo. De pronto hay personas que son mucho más sensibles a este tipo de carbohidratos por procesos inflamatorios, procesos específicos de salud. Sin embargo, pienso que en un porcentaje de pronto pequeño podríamos consumirlo sin ningún inconveniente, ¿sí? Por eso les digo, o sea, es importante que ustedes también se mantengan en controles médicos si ustedes ya tienen una patología, ¿sí?, como de pronto es su caso, y que tengan una asesoría nutricional constante, que les esté diciendo, bueno, sí, no, por esta patología es mejor que le baje a esto, le suba a esto, porque digamos que en este tipo de charlas hablamos muy de pronto general, como les digo, es importante no tener, no ser extremistas, pero pues cada quien debe manejar esa alimentación según también su condición física y de salud. Los exámenes médicos, por ejemplo, ocupacionales, pues son también importantes. Al inicio de ingresar a cualquier labor, durante la labor, un examen periódico, obviamente que me ayude a detectar ciertos factores de riesgo que de pronto yo esté predispuesto. Entonces es importante todos esos controles para que lo tengan en cuenta, pero muchas gracias por el aporte. Sí es importante que sepamos, y me parece excelente que usted es muy consciente de la alimentación, le gusta instruirse, averiguar, leer, y eso es muy importante porque eso nos hace mucho más responsables de lo que comemos, ¿sí? Esto, sí, señora. Mire que esto, a raíz de los exámenes médicos que se ha propuesto, bueno, se ha motivado porque es prácticamente una obligación para todas las parroquias, empresas que tenemos, eh, que recuerde como entre 2 o 5 personas fueron a esos exámenes médicos y pues los resultados no fueron tan favorables y gracias a Dios pues a raíz de todo eso se han estado cuidando más y su salud pues ha mejorado, pero ellos totalmente estaban, no sabían que tenían esas patologías, en especial uno, pues, casi los que han salido es problemas de azúcar e hipertensión, ¿sí? Entonces, gracias a los exámenes médicos, pues se ha podido detectar eso. Pues conozco solo, pues entre todos los compañeros que tengo, un solo caso de un sacristán y han estado muy juiciosos en bajarle a todas las cosas pues, que que estaba consumiendo en exceso y bueno, espero que la salud de él pues esté mejor, ¿sí? Pues es lo que he visto hasta el día de hoy, ¿no? Ajá, exactamente.
Listo, entonces bueno, les dejé en el chat un link para que por favor registren la asistencia a la capacitación, les agradezco muchísimo y voy a compartirles un pequeño video de prevención de riesgo cardiovascular que, como les decía, pues va muy ligado al tema de hábitos saludables. Entonces quiero que recuerden la importancia de esto. Quiero que sean mucho más conscientes de lo que están comiendo, instrúyanse, lean, denle prioridad a la alimentación. Que los carbohidratos de pronto no hacen en mí un efecto favorable como en otras personas, listo, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? Sí, o sea, preocupémonos por esto, que esto nos va a ayudar a que nosotros tengamos una salud obviamente mucho mejor a largo plazo. ¿Listo? Entonces les voy a compartir este pequeñito video y cualquier cosa pues me dicen. Espérenme un momento. Esto a los compañeros, pues como ustedes saben, tenemos de parte de Sura, pues aquí nuestra doctora pues tiene que cumplir con enviar un listado de asistencia, entonces vamos a compartir un enlace que es exclusivo de Sura, ¿listo? Y hay otro enlace que es de nosotros, del sistema de gestión de la diócesis. Entonces, para que por favor se inscriban en los dos, ¿listo? En los dos, independientemente que sea de otra ARL, por favor contesten la pregunta. Exacto, listo. Riesgo es todo lo que te hace ser vulnerable a sufrir un daño. El corazón es el motor de nuestro cuerpo, e igual que el motor de un carro, necesita cuidados. Cuando el motor falla, el carro no arranca. Cuando el corazón falla, los órganos y tejidos del cuerpo sufren y probablemente mueran. Así como el carro tiene mangueras para distribuir el aceite y lubricar otras piezas diferentes al motor, el cuerpo humano tiene un sistema de arterias y venas, sistema cardiovascular, para distribuir la sangre y llevarla oxigenada al resto de los órganos del cuerpo. Y si las mangueras se obstruyen o las arterias y venas también, puede producirse un daño severo. Por esto, el motor del carro necesita mantenimiento, y el corazón y el sistema circulatorio también. El carro puede traer defectos de fábrica que hacen que pueda fallar a futuro. Igual ocurre con el cuerpo humano y el corazón. Es decir, hay factores de riesgo que no se pueden modificar y nos hacen más susceptibles de padecer una enfermedad cardiovascular. Edad, sexo y antecedentes en la familia de enfermedades del corazón. El carro también puede salir perfecto de fábrica, pero la falta de mantenimiento hace que las piezas empiecen a fallar y el motor se pare. Igual ocurre con el corazón, si se tienen hábitos de vida no saludables. Fumar, consumir alcohol, el sedentarismo, tener la presión alta, hipertensión, el colesterol alto y el azúcar alta, diabetes, hacen que el corazón empiece a fallar y aumente la probabilidad de sufrir un infarto cardíaco. Muerte del tejido del corazón por falta de oxígeno al obstruirse por un trombo, una arteria o vena. O se puede presentar también un daño en los tejidos del cerebro, accidente cerebrovascular, conocido popularmente como derrame cerebral. Así como el mecánico puede predecir daños futuros en el motor, el médico por medio de las pruebas sanguíneas, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, triglicéridos y glicemia en ayunas, puede medir el riesgo o posibilidad que se tiene de sufrir un infarto o un derrame cerebral en 10 años. La UPB te invita a controlar los factores que puedes modificar para disminuir o evitar el riesgo cardiovascular. Adquiere estilos de vida más sanos en alimentación. Desayuna diariamente, controla o modera el consumo de grasas de origen animal, sal y azúcar. Aumenta el consumo de frutas, verduras y alimentos ricos en fibra. Y consume alimentos varias veces al día en cantidades moderadas. Actividad física. Muévete, no te quedes quieto. Elige un ejercicio que te guste y haz lo mínimo para cuidar tu corazón 200 minutos en la semana. Caminar, por ejemplo, es una actividad fácil que todos podemos hacer. Y definitivamente no fumes. Afecta tus pulmones y el corazón. Además, no abuses del alcohol. Hoy decides por tu salud. Listo, entonces muchísimas gracias por la atención, por el espacio. Les pido entonces un permiso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Ana Cristina por la información que nos acaba de dar.
A todos muchas gracias por su atención también. Les recuerdo que precisamente nuestro próximo tema en el mes de septiembre tiene que ver con el riesgo psicosocial y todo este tema de los niveles altos de estrés que también están produciendo pues ciertas patologías en nuestros trabajadores. Finalmente pues quiero decirles que Colpensiones quiere ofrecer una charla sobre la nueva reforma laboral, pero esa charla sí es opcional, o sea, si usted quiere ingresar, pues con mucho gusto, pues la puede pues observar y pues conocer acerca de todo este tema que viene con toda esta reforma laboral. ¿Listo? Entonces, pensional, perdón. Entonces, esas sí se las dejo a su consideración. Nuestra próxima sí es de riesgo psicosocial. Un feliz día para todos, que estén muy bien.